Versículos del 13 al 18. Casi nos vamos ya despegando del tema de la lengua, todavía falta un poquito de explicar. Los versículos del 13 al 18 va a hablar acerca de la verdadera sabiduría, no olvidando, hermano, el principio de este capítulo que fue dirigido a maestros, a líderes. O sea que lo que el Señor espera de todo cristiano, lo espera aún más de aquellos que se ponen frente al pueblo de Dios y Dios los usa para de alguna manera enseñar e instruir sus ovejas. Eso es una gran responsabilidad. Y uno de los llamados que Dios le hace a estos líderes es que usen precisamente su instrumento de trabajo para traer gloria a Él. Y ahora sigue hablando. Vamos a leer completa la porción bíblica y luego vamos a regresar para explicar algunos detalles que hay en estos versículos. Comienza con una pregunta, dice: ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? Si para ahí dijéramos, levanten la mano. ¿Quién es sabio y quién es entendido entre nosotros? Dice: muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad. Porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal, diabólica. Porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Aquí Santiago describe dos clases de sabiduría. Una falsa, que dice no procede del cielo, sino del infierno, la llama inclusive diabólica. Y otra, la cual es la sabiduría verdadera, que procede del cielo. ¿Okay? Y precisamente con la sabiduría verdadera que el hombre puede frenar lo que es el mal de la lengua. ¿Okay? Para poner freno a la lengua se usa mucha sabiduría. Si vamos a Proverbios 10, 8 y 14, nos habla precisamente de cuán necesario es usar la sabiduría para poder ponerle freno a la lengua. Por eso le digo, solamente vamos a hablar algo acerca de ya este tema, dejarlo por ahora. Capítulo 10 de Proverbios, versículo 8. Dice: el sabio de corazón recibirá los mandamientos, mas el necio de labios caerá. Y dice el 14: los sabios guardan la sabiduría, mas la boca del necio es calamidad cercana. Quiere decir, hermanos, si nosotros no usamos la sabiduría verdadera para poder controlar nuestra lengua en las cosas que decimos o hacemos, para poder aplicar todo lo que hemos venido aprendiendo a través de esta porción bíblica, nos podemos considerar entre el grupo, claramente no lo digo yo, lo dice Proverbios, de los necios. Así es, hermano. Es más, nadie tiene que decirte necio. Tú mismo, con tu propia lengua, te dices necio. Fíjense para que ustedes vean. ¿Entienden lo que yo le estoy diciendo? Si usted no tiene control de su lengua y usted lo conocen por chismoso, usted mismo está declarando de que usted es un necio. ¿Entienden lo que yo les digo? Eso pertenece a la necedad. El descontrol de la lengua, el no ponerle freno, pertenece a la necedad. Por eso necesitamos la verdadera sabiduría para poder controlar esto. Bueno, al parecer aquí habla de una falsa sabiduría y una verdadera sabiduría, ¿verdad? Pero yo pensaba que sabiduría era algo bueno. ¿Cómo puede
a ver algo, una sabiduría falsa. Les voy a explicar. Sabiduría es tomar decisiones, más o menos ese es el concepto que nosotros podemos tener de sabiduría, tomar decisiones que no causen daño, que no me perjudiquen. O sea, eso es una persona sabia. ¿Okay? ¿Por qué habla de una falsa sabiduría? Porque se está refiriendo a las filosofías de este mundo. Siguen siendo decisiones que toman las personas, y esas decisiones que toman las personas, para ellos mismos, ellos creen que eso es bueno. Ellos creen que es aceptable. ¿Okay? Pero nosotros sabemos que Proverbios 3 dice, no te fíes de tu propia justicia. Reconoce a Dios en todos tus caminos. Entonces lo que está tratando de decir es aquí que el mundo va a tener una sabiduría, una filosofía, una manera de pensar, de decidir, de reaccionar, que para ellos eso es lo correcto, es lo bueno. ¿Okay? Y aquí está la otra sabiduría que presenta Dios. Y las dos son completamente contrarias. Les voy a poner un ejemplo pequeñito. Según la sabiduría del mundo, el que me la hace, la paga. Esa es la sabiduría del mundo. El que me la hace, la paga. ¿Okay? Así dice el mundo. Y según ellos, eso es bueno. Según ellos deben de reaccionar así. Nosotros sabemos que la sabiduría del Señor, la verdadera, dice que actuemos completamente diferente. ¿Okay? Que amemos al enemigo, que perdonemos, que dejemos la venganza a Dios. Entonces ustedes ven ahí solamente con un pequeño ejemplo cómo el mundo tiene su propia manera de decidir y de actuar y de ver las cosas, que son completamente contrarias a las del Señor. Ahora, hermano, nosotros estamos viviendo en medio de esas dos maneras de pensar. Muchas veces nos hacen influencia en nuestro carácter. Y es por eso que necesitamos que la palabra de Dios nos aclare, nos diga qué es exactamente lo que nosotros tenemos que eliminar y qué es lo que tenemos que adoptar como cristianos. Recordando que nuestra profesión de fe fue voluntaria. Nosotros decidimos optar por este estilo de vida. O sea, no es opcional comportarse como cristiano. No es opcional que ya yo le ponga freno a la lengua. Yo decidí adoptar en mi vida este estilo de vida de cristiano. Y por tanto, yo sé que no soy perfecto, pero tengo que tratar de conocer qué es lo que el Señor quiere conmigo. Dice el versículo 13. ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Ya en los versículos 1 y 2, Santiago expuso el peligro de hacerse maestro sin tener en cuenta el severo juicio que le espera. Otras palabras, pobrecito de mí. Pobrecito de mí. Tengo la responsabilidad de pararme frente a ustedes y de traerles la palabra del Señor. Pobrecito de mí. ¿Okay? Porque mientras tú te paras al frente, un juicio severo acarreas para ti. Por eso yo le digo, el que quiere, verdaderamente anhela estos oficios, tiene que orar mucho y depender mucho del Señor, porque esto no es una cosa, no estamos, como decía yo cuando estábamos estudiando ahí, aquí no estamos enseñando matemáticas. ¿Okay? Estamos enseñando la revelación de Dios, que es una, ¿verdad? Mira cuántas interpretaciones le dan los hombres, sin embargo es una. Quiere decir que el maestro tiene la responsabilidad de enseñar la verdadera interpretación de la revelación de Dios. En este versículo hace una pregunta que pone a prueba la responsabilidad del que aspira a ser sabio maestro de los demás. Dice, ¿quién hay entre vosotros sabio y experto? No pide que levanten la mano, sino le dice, ¿sabe? No, esto no es nada más que de intelecto, esto no es nada más que de lengua para afuera. Esto no se trata de la elocuencia que pueda tener un orador para ganarse a las personas. De eso no se está tratando. Se está tratando que tú con tus conductas muestres esa sabiduría. En otras palabras, que lo que tú vas a predicar y enseñar ya haya pasado por el filtro de tu mente, de tu corazón, ya haya
tocado tu vida, y entonces para afuera. Es lo que está tratando de decir ahí. Que lo demuestre por medio de una conducta buena, con obras hechas con humildad. ¿Okay? Dice aquí, sabio y experto es quien tiene plena conciencia de su grave responsabilidad. Okay, voy a repetir. Si yo quiero ser un líder y un maestro, ¿cómo yo sé que yo soy sabio y experto? Lo primerito es yo darme cuenta de mi grave responsabilidad. Es lo primero. ¿Okay? Que esto es serio. Es una persona que recuerda sus responsabilidades morales con Dios, consigo mismo, con los demás. Esto agrava el asunto, hermanos. Esto verdaderamente lo agrava. Yo tengo que ser responsable moralmente, hermano, ante Dios, ante ustedes, conmigo mismo. Yo tengo que ser responsable y eso hace el trabajo todavía más difícil y más duro para un maestro o para un predicador. El caso es que tenemos que ser responsables. No como el pobre joven que perdió un trabajo. Ustedes saben, ya yo me río ya, saben que les voy a decir un chiste, ¿no? Pero este pobre joven perdió el trabajo y de buenas a primeras ve un aviso en el periódico que dice: buscamos un trabajador responsable. Y él fue para allá a aplicar. Y obviamente, después de ese anuncio en la entrevista de trabajo, la primera pregunta fue: bueno, y dígame, ¿por qué usted se considera ser un trabajador responsable? Dice: bueno, por las experiencias. Yo he tenido muchas experiencias, eso me hace responsable. Dice: sí, pero queremos saber qué tipo de experiencia usted ha tenido. Dice: bueno, cada vez que algo ha salido mal, que algo se ha roto, que ha ocurrido un problema, el jefe viene y me dice: tú eres responsable. Yo la verdad que no entiendo por qué me votan, pero él me dice: tú eres responsable. Y él se consideraba así responsable. Bueno, dice: el cristiano ha de manifestarse en la forma en que se conduce. De nuevo, ate todo el contenido de Santiago, un detalle con otro detalle. Acabamos de estudiar la fe y las obras. O sea, no tenemos que entrar de nuevo en ese tema para nosotros referir y decir que el cristiano por sus obras va a justificar su fe. O sea, que las obras son el fruto de lo que está obrando en su vida. Los versículos siguientes, 14 a 16, habla entonces de la falsa sabiduría, que entonces ya les expliqué por qué usa la palabra sabiduría para señalar algo terrenal, algo verdaderamente mundano, a pesar de que esa palabra la consideramos nosotros como una palabra que más bien es buena, es de virtud, pero se está refiriendo más bien a las filosofías del mundo. Y no solamente a las filosofías del mundo, sino que el hombre practique esa filosofía porque para él eso es bueno, eso es lo que considera que es bueno hacer. Entonces dice aquí: pero si tenéis, en otras palabras, no se tolera, hermanos, sobre todo, dijimos ya, no en los cristianos, pero sobre todo en los líderes. No se tolera, pero si tenéis celos amargos, contención en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal, diabólica. Porque donde hay celos y contención, ahí hay perturbación y toda obra perversa. Celo y contención. Contención es fajatera. ¿Y para qué? ¿Cómo uno se faja? Sobre todo con la lengua, es que uno se faja. Por eso que lo relaciona una con otra. O sea, ¿cómo va a haber un líder que se pare delante de ustedes, una persona con celo y una persona contenciosa? Que en vez de ser un pacificador, le guste, como nosotros sabemos decir, echarle fuego a la candela. Que le agrade ver a dos personas fajadas y que provoque más. ¿Y usted sabe qué hace eso? Los chismes. Los chismes ponen a una persona contra otra.
crea contención. Y eso, hermano, todo eso es sabiduría mundana. Eso es, y eso tenemos que desecharlo, ¿ok? Quiere decir que los frutos de esta falsa sabiduría son celos amargos, rivalidad rencillosa y una ambición egoísta. Me cuentan en una iglesia donde estaban ensayando para un coro, y de buenas a primeras pues nombran a una muchacha para que hiciera la parte del solista, y nada más quisieron nombrar la muchacha para la parte del solista, otra que había dentro del coro fue para allá y reunió a medio mundo y dijo: ¿cómo es posible que a mí no me han dado esa parte? ¿Cómo es posible que han puesto a otro y a mí no? Hermano, en iglesias, ¿ok? Estamos hablando de eso mismo, toda esa sabiduría terrenal, celo, rivalidades y ambiciones egoístas. O sea que en vez de en mi mente estar en glorificar al Señor, en servir al Señor, y en yo sentir agrado al ver a otras personas hacerlo, está eso de querer uno ser quien sobresalga. Eso es lo que no debe de haber en medio de la cristiandad. Esa es la naturaleza de los inconversos, y por eso aquí le llama terrenal. Miren lo que dice Mateo 16, 23. Mateo 16, 23. El pasaje tiene que ver con lo que dijo Pedro, ¿okay? Que dice el 22 que Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reconvenirle, ¿okay? Diciendo: Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. Pero él, volviéndose, dijo a Pedro: quítate de delante de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Está señalándole a Pedro ahí los momentos en que en su vida él ha puesto las cosas en los ojos, en las cosas terrenales de los hombres, en esto que acabamos de mencionar, y no en Dios. Quiere decir que eso está presente dentro de la iglesia, esa manera de actuar, como actúan los inconversos, muchas veces nosotros lo acarreamos. Son características de Satanás, por eso es que le llaman no solamente terrenal, sino diabólico. Son características de Satanás. Todo esto produce agitación y perturbación, y no puede agradar a Dios, porque Dios es un Dios de orden. Dios no está en medio del desorden. Dios no está en medio de una congregación donde se estén fajando, donde haya todo ese tipo de contención. Dios no puede estar ahí, porque Dios, según 1 de Corintios 14:73, es un Dios de orden, ¿okay? Y Dios no puede estar en medio del desorden. Hermanos, nosotros por eso tenemos que aprender a matar todo eso que nosotros acarreamos del mundo, que a veces lo queremos traer aquí adentro de la iglesia. Tenemos que aprender a matar todo eso, a comportarnos como dice la palabra del Señor, que ahora lo va a decir, versículo 17, que debemos de comportarnos. Como iglesia nosotros tenemos que orar mucho, hermano, mucho por nosotros mismos, que podamos mantener la paz entre nosotros, que no resulten celos de en medio de nosotros, que no resulten esos, como dice, esos aires de poder, ni esos aires de dominio sobre las otras personas. Podamos mantener esa unidad, y menos rencillas. Y cada vez que se levante una, eso hay que arreglarlo inmediatamente, ¿okay? No pueden haber celos ni rencillas. ¿Por qué? Porque la verdadera sabiduría, según los versículos 17 al 18, dice: pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura. Esa palabra significa sin hipocresía, ¿okay? Sincera, ¿okay? Así es esa sabiduría. Después dice, es pacífica. Yo creo que al ir diciendo cómo es esta sabiduría, no hace falta mucha explicación.
¿Okay? Porque nosotros sabemos que es una persona pacífica, alguien que busca la paz. Si ustedes de lo que les gusta en cualquier momento aprovechar cualquier situación para armar una discusión, armar un problema, eso no lo está caracterizando usted. Dice, primero es pura, luego es pacífica, dice es amable, es benigna, es llena de misericordia, de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. ¿Okay? En otras palabras, libre de todo principio de error y movimiento pasional. Esta sabiduría es amiga de la paz. Esta sabiduría atiende a las razones de los demás. No se deja llevar por su propia soberbia. ¿Okay? Hay personas que creen que lo saben todo. Hay personas que creen que siempre tienen que tener la razón. Y tienen que prevalecer en cualquier tema o en cualquier cosa. Todo eso, hermano, es terrenal. Dice ahí claramente, terrenal, diabólico. Así se comportan los inconversos y así es el diablo. Nosotros no podemos ser así. Se preocupa de los pobres y los afligidos, por eso menciona la misericordia. No hace distinción ni acepción de personas. Obra no para complacer a los hombres, sino obra para complacer a Dios. Por eso es sincera. Después de haber expuesto ambas sabidurías, no es cierto, todos nosotros aquí, hermano, digamos, no es cierto que muchas veces nosotros nos comportamos con la sabiduría terrenal. Muchas veces. Nos ocurre, ¿verdad? ¿Cómo nos comportamos así con esa sabiduría terrenal? Celamos a otras personas. Tenemos rencillas, guardamos cosas en el corazón y entre hermanos. Todas esas cosas hay que desecharlas. Por eso que el 18 resume todo lo bueno, dice, el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Los que buscan y procuran la paz siembran una semilla que ha de producir excelentes frutos de justicia. Hacen una labor opuesta a la de los falsos sabios, quienes con sus envidias y rivalidades provocan la agitación y el desorden, con lo que la justicia es quebrantada. Pero nosotros, eso es lo que hace el mundo, pero nosotros hemos escogido no hacer según lo que hace el mundo, sino a quién procuramos agradar, en lo que soy y en lo que hago. ¿A quién? ¿A quién yo procuro agradar? Yo me pregunto dentro de mí a esa joven que actuó de esa manera, ¿a quién ella estaba agradando? ¿A quién? A su egoísmo. A ella misma. Ella misma estaba tratando de agradarse a sí misma. Y no es lo que el Señor quiere que nosotros hagamos. Cuando nosotros procuramos agradar a Dios en todo y por todo lo que nosotros hacemos, inmediatamente vamos a sentir agrado con nosotros mismos y vamos a agradar a los demás. Y el agradar a Dios viene de la sabiduría. Y este es un recurso, hermano. Es que hay que aprovechar los recursos que nos da la Biblia. ¿Qué decían los primeros versículos 1 al 5 de Santiago? Que el que le falte sabiduría, ¿qué? La pídela. Entonces, ya para terminar y aplicar. Si tú crees que de vez en cuando tú te comportas según la sabiduría humana, según la sabiduría terrenal, entonces lo que tenemos que hacer es orar, pedirle al Señor que nos dé la sabiduría verdadera, la sabe hacer todas esas cosas del versículo 17, que nos ayude a cultivar eso en nosotros. Número uno, que nos demos cuenta, hermano, cuando estamos comportándonos, suena fuerte, pero lo dice la Biblia, terrenal y diabólicamente. Porque hay personas que ni tan siquiera se dan cuenta que están comportándose así. Por lo menos que el Señor nos ilumine de manera tal que yo me pueda dar cuenta en el momento que yo estoy haciendo, diciendo, obrando algo, que en vez de buscar agradar a Dios, estoy buscando agradar a otra cosa. Que por lo menos yo me pueda dar cuenta, hermanos, para que me refrene y para pedir entonces oración a Dios para que me ayude, hermanos.
a controlar sobre todo cómo yo uso la lengua. Y más, si el Señor tiene misericordia de mí y me pone en un lugar prominente para ser usado por Él. Si Dios me pone frente a un grupo, yo soy responsable de velar aún más la manera en que me conduzco, cómo digo las cosas. ¿Se recuerdan cuando aprendimos de la lengua? El tono en que decimos las cosas, la comunicación física del cuerpo al decir las cosas. Dice, todas las cosas que hay que tener en detalle, hermanos. ¿Okay? Y sobre todo, ser sincero, como empezó el versículo. Muéstrame con tu conducta, ¿okay?, que tú eres sabio y entendido. No te pares aquí a decirme cuánto tú sabes de la Biblia. Muéstrame con tu conducta que lo que tú vas a decir a los demás ya tú lo estás viviendo, ya tú lo has aplicado en tu vida. Por eso que el maestro debe de preparar su lección, debe de orar, debe pedirle al Señor que primeramente obre en él antes de lanzar una lección, antes de enseñar, que eso obre en su vida primeramente. Eso si uno quiere ser sincero ante el Señor. Perfecto no es el maestro, no lo puede ser, pero por lo menos debe de ser cabal, debe de ser, como dice la pregunta, un sabio y un entendido, ¿okay?, por lo menos. Así que vamos a tratar de practicar la sabiduría celestial y evitar la sabiduría terrenal. 4:22.